Cóndor. Voy a desarrollar el día de hoy el tema programado para esta semana, que es capital y empresa. Dame un segundito para ponerlo en la pantalla. Segundo, voy a poner las medidas de seguridad. Ya. El material que están viendo ustedes en la pantalla se lo voy a pasar a Oscar en estos momentos, ¿ya? Un segundo. Son dos dibujos, resúmenes. También es una hoja de ley de sociedades. Y la diapositiva que estás viendo. Listo. Voy a bandear adicionalmente, como yo no estaba presente en ese momento, voy a enviarte también algunos resúmenes que yo necesito que tú sepas para continuar con la clase, como por ejemplo mi esquema de factores productivos, que es lo que vamos a desarrollar ahora, y la hoja de leyes económicas que siempre nos viene, la hoja de leyes económicas. Adicionalmente, para aquellos que necesitan libro, siempre me dicen, profesor, ¿qué libro me recomienda? Les estoy regalando, uno de los libros que yo recomiendo es el de Economía y Cívica, de Editorial Rodo. Te lo estoy regalando, y también el boletín de la Presa Marcos, las 19 semanas. Las 19 semanas teóricas en un compendio teórico para que lo tengas también. Con eso cerramos el pedido de los alumnitos que siempre me dicen que no tienen teoría, y ahí ya sería todo, ¿no? Espero que te sirva bastante. Muy bien. Vamos a comenzar. A ver, por favor, confirma cuando haya llegado todo y empecemos con el tema capital. Ah, no, perdón. Vamos a ver los factores productivos. Vayan descargando, chicos. Vayan descargando. Ya. Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya. Ahora, su voz ha rejuvenecido, me dice. Ah, bueno, yo soy el profesor Víctor Cóndor. Eh, Arturo, te comento, la semana, ya bueno, aquellos alumnos que no me conocen, te comento rapidito. Hace un poco más de un mes me entró una bacteria a la faringe y lamentablemente estuve internado en el hospital durante 3 semanas. Y bueno, a mí me compete ser tu profesor. Gracias a todos los profesores que me reemplazaron durante la semana, el profesor Milton, el profesor Oscar Flores, un excelente profesor, el profesor Milton, un muy buen profesor, el profesor bueno, Víctor, también el coordinador. Varios me han reemplazado. Bueno, he regresado y con ustedes sería mi primera clase, ¿no? Mi primera clase después de más de un mes. ¿Ya? Entonces, si por ahí notas que mi voz es diferente, pues es simplemente porque ya mi voz ha cambiado. No, no, es porque soy el profesor Víctor Conde, tu docente a partir de ahora, ¿no? Sí, gracias, Briana, gracias. De verdad que yo estaba muy asustado, tenía mucho,
He estado muy mal, ¿no? He estado muy mal. Si no, no hubiera faltado más de un mes. Gracias, gracias. Oh, gracias, gracias. Qué gusto verlos a todos. Más bien no me acuerdo, creo que a ustedes sí les enseñaba, no me acuerdo muy bien. Yo creo que en las primeras clases les enseñaba, ¿no? Claro, de ahí me fui, claro, con el Salón Oscar, ¿no? De ahí me retiré y comenzamos con las demás. Muy bien, gracias. Vamos a comenzar. Bien, para todos los alumnos nuevos ya tienen suficiente material como para seguir desarrollando, ¿no? Bien, vamos a comenzar con lo siguiente. Primero, aquí tengo la naturaleza, tengo el trabajo. Esto lo vieron la clase la semana pasada, la clase anterior, ¿ya? Y esos son los factores productivos también llamados clásicos, o también llamados originarios, ¿no? ¿Ya? Originarios. Y la naturaleza era el factor pasivo o condicionante, y el trabajo era el factor activo y transformador. Y a los propietarios respectivamente de cada uno de ellos, ya era renta o alquiler y salario. Sí, me informan que hay que recuperar esa clase, no te preocupes, por eso es que estoy tomándolo en cuenta acá dentro de los factores. Lo que hoy vamos a hacer, ya déjame coordinar, ahora voy a hablar con Oscar o con Maite, no sé todavía, no estoy al tanto, ¿ya? Para poder coordinar la recuperación, mi estimado Sergio. Ya hay mucho por qué recuperar, también bastante. Bien, después tenemos el día de hoy que vamos a desarrollar el tema capital y el tema empresa. Bueno, aquí vamos a partir un poco porque el capital es un factor clásico también. El capital es un factor clásico, es un factor derivado, tiene la característica de ser auxiliar. A ver, vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Por qué le llaman a los tres factores, naturaleza y trabajo, por qué les dicen factores clásicos? ¿Tienes alguna idea? Bueno, les llaman clásicos porque el estudio de estos factores empezó el siglo XVIII. Pero el estudio de esos factores empezó el siglo XVIII. ¿Ya? Quiere decir que son los más antiguos, y no solamente los más antiguos, sino también son los fundamentales, por decirlo así. Claro, los fundamentales. Entonces hay que recordar eso, por eso le dicen los clásicos. Mientras que la empresa le dicen factor moderno porque aparecieron desde el siglo XIX, o sea, después de los economistas clásicos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, le dicen al capital derivado porque proviene de la unión de la naturaleza y el trabajo. Entonces, la naturaleza y el trabajo son los factores originarios que crean el factor capital. Para que me puedas entender, voy a explicarte un poquito. Mira, es como si yo te dijera esto. Una herramienta, ponte una lanza, algo tan sencillo como la primera herramienta del hombre primitivo. Ponte una lanza, ¿ya? Y una lanza no crece en los árboles. La lanza fue creada por, la lanza fue creada por ¿m? El ser humano, es decir, el trabajo. Y el hombre modificó ¿qué? Modificó la naturaleza. Claro. Entonces, la fuerza del cazador hizo transformar las ramas de árboles y de ahí se obtiene que la lanza. Por eso se dice que es un factor derivado. Quiere decir que todas las herramientas vienen a ser parte de la fusión de la naturaleza y el trabajo. Todas las herramientas vienen a ser parte de ello. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Ya. Ahora, también es un factor auxiliar. ¿Por qué? Acabo de decir herramientas.
Si digo herramientas, dime, ¿ayuda o no ayuda al ser humano en producir? ¿Lo ayuda o no lo ayuda al momento de la producción? Claro, sí lo ayuda. Por eso es un elemento auxiliar. Por ejemplo, gracias, ¿con qué estoy copiando yo? ¿Con qué estoy escribiendo? Herramientas, equipos, insumos. Yo no estoy escribiendo con el mouse. Yo tengo una tableta digital. Esa tableta digital a mí me permite escribir. Entonces, para mí, la tableta digital es el elemento auxiliar. Para mí, yo que soy profesor. ¿Entiendes? Entonces, los elementos que nos ayudan a producir más rápido, agilizar nuestra producción, etcétera, a ellos le vamos a llamar capital como factor auxiliar. ¿Ya? Como factor auxiliar. Listo. Y finalmente, si estuviéramos hablando del capital como dinero, si estuviéramos hablando capital como dinero, si yo coloco mi dinero en un banco, en una cuenta bancaria, ayúdame por favor. Ayúdame. Si yo lo coloco en una cuenta bancaria, ¿sí o no que yo lo que quiero, al ponerlo en una financiera o en una caja o en un banco, lo que quiero, ¿qué cosa es? Obtener intereses, obtener réditos. Por eso es que el pago al factor capital es el interés o rédito. Ahora, esas herramientas, equipos, insumos son el capital físico. También te voy a decir que hay otro llamado capital humano. ¿Por qué capital humano? ¿Qué entiendes tú por capital humano? Los conocimientos, las herramientas, los conocimientos que sirven también como ayuda, como una herramienta, los conocimientos, la experiencia, el talento que es intrínsecamente del ser humano. ¿Ya? Entonces, por eso se llama capital humano. Más adelante vamos a ver más ejemplitos. Ya. Ahora, ¿qué viene a hacer la empresa? Cambiamos todo. Vamos a hablar ahora de la empresa. Bueno, la empresa es un factor moderno. Ya sabemos por qué apareció después de los clásicos. ¿Ok? Ahora, es un factor complementario porque en sí los que te producen son estos tres, los clásicos. Que tengas una empresa o que se pongan leyes, reglas para la empresa, ¿ya? Ya viene a ser, ya viene a ser, ¿ya? Un complemento, ¿ya? Entonces, las empresas vienen a ser el complemento de la producción. Sigo. ¿El empresario de qué se encargará? De organizar y dirigir la producción. Repito, de organizar y dirigir la producción. ¿Y cómo se llama la ganancia de las empresas? ¿Qué nombre tienen la ganancia de las empresas? Porque también hay ganancia del capital. Pero si yo te digo ganancia de la empresa, la ganancia de la empresa tiene el nombre de utilidad o beneficio. Ese es el nombre. Jesús me pone ahí el término, profesor, utilidades. Sí, pero te contaré, Jesús, siendo más específico, la palabra utilidad puede tener otro significado. Por eso es que yo le pongo beneficio. Los economistas usamos la palabra beneficio en lugar de utilidad. ¿Sabes por qué? Porque la palabra utilidad tiene más de un significado. Repito, la palabra utilidad tiene más de un significado. ¿Cómo es eso, profe? No entiendo. Ya, la palabra utilidad en economía también significa la satisfacción que te produce el consumir un bien. La satisfacción que te produce el consumir un bien. ¿Ok? La satisfacción que te produce el consumir un bien. Entonces, decir algo es útil es decir que es algo que satisface la necesidad. ¿Ya? Listo. Muy bien, esos son los factores que el día de hoy vamos a ver. Esta es la introducción a mi clase. ¿Ya? Bien, entonces vamos a desarrollar el capital. Ayúdame, por favor, ayúdame, que tendría todas esas características.
Es un factor clásico, derivado, auxiliar, y su pago es el interés o rédito. Y la empresa, que tendría todas estas características, es un factor moderno, complementario, organizador, y su pago, bueno, vendría a ser el, eh, la utilidad, o como le decimos los economistas, el beneficio. La utilidad o beneficio. ¿Ok? Sí. Muy bien. Continuamos. Vamos a comenzar con el capital. Ya, a ver, check a todo lo que ya sabemos para pasar adelante. El capital es un factor derivado, ya sabemos por qué, ¿ya? Es clásico, auxiliar, y su propietario recibe interés o rédito. Y pueden ser herramientas, maquinarias, insumos, etc. Eso ya lo sabemos. ¿Ok? Bien. Ahora, el capital tiene dos interpretaciones. El capital tiene dos interpretaciones. ¿Cuáles son? La primera interpretación es, según los neoclásicos, la primera interpretación sería que es el conjunto de bienes o recursos que son utilizados en la generación de nuevos bienes y servicios. Se considera un factor productivo derivado, ya que es el resultado de la acción del hombre sobre la naturaleza. También puede, sin producir, generar ingresos a su propietario. En otras palabras, para los neoclásicos existen dos tipos de capital. Un capital que es productivo y otro capital que es lucrativo. Ahí lo tienes. Un capital que es productivo y otro que es lucrativo. ¿Ya? Pero en cambio los socialistas piensan otra cosa. El socialista dice que el capital, ¿ya?, es un valor orientado a la producción de mercancías. Hay un capital que no genera valor, como son las máquinas, las herramientas, etcétera, y otro capital que sí lo genera. Y otro capital que sí lo genera. El capital que sí lo genera se llama fuerza de trabajo. Y esta fuerza de trabajo no es otra cosa más que el generador de plusvalía. Repito, el generador de plusvalía. ¿Ya? Muy bien. Ahora, obviamente habrá una clasificación para los neoclásicos y una clasificación para los socialistas. Te cuento. ¿Cómo he hecho yo para que entiendas más rápido la clase? Todas esas diapositivas las he puesto en un esquema. Esquema que también ya te lo he enviado. A ver, por favor, verifica ahí. ¿Cuál es el esquema que te he enviado? Acá está, el capital, ¿no? A ver, déjame buscarlo. Ah, aquí está. Ese es el esquema que te he enviado. A ver, corrobora, por favor. Ya, listo. Ahora, ¿cómo he hecho? ¿De qué forma? Todo ese lado es la interpretación marxista del capital y el de acá es la interpretación neoclásica del capital. ¿Ok? Interpretación neoclásica, interpretación marxista. Ayúdame, por favor. Es como si yo te preguntara, ¿quién es Jesucristo? Según los católicos y según los judíos. ¿Qué te va a decir un católico? Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Pero qué te va a decir un judío? Te va a decir, no, no es el Hijo de Dios. Es un profeta más.
el Hijo de Dios todavía no ha llegado. Ya muy pronto llegará la venida del Hijo de Dios. ¿Empezamos? Entonces, igual pasa aquí, ¿no? Es como si yo te preguntara cómo existieron los seres humanos en el planeta. Un religioso te va a decir gracias a Adán y Eva. Pero los científicos, ¿qué te dirán? Que es gracias a la evolución, ¿no? Que es por evolución. El ser humano aparece por evolución. ¿Está claro eso? ¿Sí? Ya. Igual, si yo te preguntara qué es el capital, tú primero me tienes que decir, profesor, ¿de acuerdo a qué interpretación? Porque si nosotros hablamos de una interpretación eh, neoclásica, neoclásica, la interpretación neoclásica, ¿qué nos dice? El capital es, vamos chicos, aquí, vamos a leer esta parte, déjame agrandarlo un poquito. La interpretación neoclásica nos dice que es un factor, eso ya tú sabías, es un factor clásico, derivado, auxiliar, y su retribución es el interés. Eso ya lo sabías. ¿Ok? Y puede ser tanto capital productivo como capital lucrativo. ¿Ya? Puede ser tanto capital productivo como capital lucrativo. ¿Ok? En cambio, si yo te preguntara el capital, ¿qué es según los marxistas? Pregunta, ¿el capital según los marxistas qué sería? ¿Mm? Ah, es el resultado de la explotación de los capitalistas a los obreros. Es el resultado de la explotación de los capitalistas a los obreros. ¿Qué es eso? El capital. Y obviamente el único capital para los marxistas que cuenta, ¿cuál es? El capital de la fuerza de trabajo. Muy bien. A ver, ustedes díganme, ¿qué capital ha venido? No, no hay ninguna interpretación mixta, Sergio. Uy, si lo hubiera, eh, estaríamos en contra de la teoría económica. Bien. Eh, no, nada que ver, nada que ver. La keynesiana no hablamos de ellos no hablan de un capital de plusvalía, ni tampoco ellos dicen que el capital sirve para producir variables. Bien, ¿te imaginas que Keynes hablara de plusvalía? Wow. Bien, eh, vamos a entender cuál de estos dos capitales viene para examen de admisión. El capital netamente para los neoclásicos. El capital de los neoclásicos. Nunca en los 50 años que tengo de archivos, examen de admisión, ha venido capital socialista. Es decir, capital constante y capital variable. Sin embargo, mis estimados alumnos, si hemos visto capital constante y variable, ¿en dónde? En la presa Marcos. La presa Marcos. Entonces, vamos a suponer que por primera vez en la historia de admisión viene una pregunta de la de capital. Cambia todo, ¿no?
Por si acaso, entonces vamos a hacer los dos, pero siempre preocupándonos más por el lado neoclásico. Bien, comenzamos. Vamos a hacer un pequeño examen para ver si ya te has dado cuenta. Leticia, ayúdame por favor. Leticia Vázquez. Elígeme uno de este cuadro que estoy encerrando. Cualquiera de estos ejemplos, el que te guste. El que quiera, cualquiera. Ya. ¿Qué capital es? El pago por la fuerza de trabajo. Ah, correcto. Depende del enfoque. Y si yo dijera que es neoclásico, según los neoclásicos, me dirías que es capital productivo y dentro del capital productivo hay dos. Mirando la llave sería circulante. Ahora, y si yo te dijera según el enfoque socialista, capital variable. Correcto. ¿Así te va a venir el examen de admisión? No, es demasiado obvio. ¿Cómo te va a venir? Voy a volverte a preguntar, Leticia. El pago por la fuerza de trabajo es aquel capital que transfiere su valor en un solo periodo de tiempo. ¿Qué capital es, Leticia? El pago por la fuerza de trabajo transfiere su valor una sola vez en un periodo de tiempo. Ahí yo ya no necesito preguntarte según qué enfoque. Ahí, a ojo cerrado, la clave es circulante. Y es lo que vengo a enseñarte. ¿Ya? A ver, empecemos. Empecemos. Vamos a explicar uno por uno, ¿ya? Uno por uno. Para que mi estimada Leticia me diga la clave correcta y ya no tenga dudas. Bien, comencemos primero con los neoclásicos. A ver. Ah, bueno, bondades del capital, eso ya para pasarlo. Aumenta la productividad del trabajador, ahorro del esfuerzo humano, impulsa las actividades económicas, reduce el tiempo de producción. Claro, porque estoy hablando de qué, ¿eh? Estoy hablando de las máquinas, pues. Estoy hablando de las máquinas. Estoy hablando de la maquinaria. Bien, vamos a concentrarnos en esos dos capitales. Empiezo. El capital productivo es el más fácil de todos. Es el más fácil de entender. Porque es un capital que necesariamente sirve ¿para qué? Para producir. Claro, es un capital que necesariamente sirve para producir. Es todo aquello que sirve para la producción de bienes y servicios. Sin embargo, hay otro capital que no sirve para producir. Repito, hay otro capital que no sirve para producir. ¿Para qué sirve ese otro capital? No produce, pero sin embargo genera ¿qué cosa? Ingresos. Entonces, yo puedo decir, es mi capital porque me genera dinero. Y ahí se volvió ¿qué? Lucrativo. Ahí se volvió lucrativo. Pero en cambio, si es un capital que solamente te permite crear bienes y servicios que ya después serán vendidos, que ya después pueden generar dinero, ya, eso es otra cosa.
Bien, continuamos. ¿Qué tipo de capitales lucrativos hay? ¿Qué tipo de capitales lucrativos existen? A ver, ¿qué tipo de capitales hay? Bien. Existen estos capitales que te generan ingresos. A ver, vamos a leer la lista, por favor. Entre los capitales que te generan ingresos, el primero, obviamente, será el tener una propiedad inmueble o mueble. Entonces, ¿qué digo? Este es mi capital lucrativo. Ah, pero ¿por qué, profe? Porque esa propiedad inmueble, usted puede poner un local ahí y comenzar a producir. No, 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 no. Si eso pasara, entonces, ¿cómo se va a llamar? Se llamaría capital productivo. Porque sí o no que el local lo estás usando ¿para qué? El local lo estás usando para generar bienes y servicios. Para eso estás usando el local. Entonces, ahí sería capital productivo. Pero en cambio, si tú me dices que el local lo estás usando para alquilarlo, y ese local va a tener ¿qué cosa? Una renta. Entonces, te hago la siguiente pregunta. Imagina lo siguiente. El local de la Academia Bones, a ver, elige cualquiera. Ponte el de San Juan del Urigancho. Ese local, el dueño recibe de la Academia Bones, ponte 15.000 soles mensuales. O sea, ¿cuánto sería la renta? 15.000 mensual. Te pregunto, el dueño del local eh, hace alguna clase, es profesor de algún curso. Ayúdame. ¿Mm? No, ¿verdad? No. Entonces, solamente le interesa que pase cada mes y cobrar, ¿qué cosa? Los 15.000 mensual por el local que da. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿los 15.000 mensual es el capital lucrativo? No, el inmueble es el capital lucrativo, porque este inmueble le permite generar la renta. Profe, un ejemplo con mueble puede ser un auto, ¿no? El auto es el capital lucrativo, porque permite generar, ponte, ingresos por, no sé, 50 soles diarios. Si yo entrego mi vehículo, por un día me dará, pues, 50 soles diarios, ¿no? Bien. Base de alquileres. Siguiente capital. Exacto, Susana. Susana me hace una pregunta muy interesante. ¿Qué opinan ustedes del comentario de la señorita Susana Isabel? Muy bueno, ¿no? Correcto, Susana. Para él es un capital productivo, porque para él le sirve para producir la clase. ¿Listo? Muy bien. Continúo.
¿Qué otro capital lucrativo puedes tener? Tengo mercancías. O sea, el tener la mercancía, ese es mi capital lucrativo. ¿Y por qué? Porque me puede generar ingresos, ya que los vendo y obtengo una ganancia. O sea, la ganancia es producto de mi capital lucrativo. No sé si alguna vez tú has comprado algo y lo has vendido más caro. Repito, has comprado algo y lo has vendido más caro. Si esa es tu situación, entonces lo que tenías, o sea, el producto de tu venta es el capital lucrativo. Y la ganancia que tengas al venderlo, ya no puede ser el capital lucrativo, es el resultado de la venta de tu capital lucrativo. Claro. Una bolsa de caramelos, dice Carlos. Perfecto. La bolsa de caramelos sería ¿qué cosa? Tu capital lucrativo. ¿Por qué? Porque lo vendes más caros. Y la ganancia producto de esa venta ya está. La pregunta es, ¿por qué sería capital lucrativo y no productivo la bolsa de caramelos? Carlos Alberto, ¿por qué sería capital lucrativo y no productivo? Porque tú no has creado los caramelos, tú no has elaborado los caramelos. ¿Eso? Recuerda, ahí existe una palabra llamada comercio. Cristian, Alexis, porque no produce otros bienes, correcto. Carlos, no te olvides, Carlos, tú eres un comerciante, no eres un productor. Diferencia entre comerciante y productor. El comerciante no crea, el comerciante compra ya algo que ya está hecho para después que venderlo. No te olvides. ¿Ya? Listo, listo. Continuamos. En cambio, el productor sí crea, ahí sigue. Profe, yo hago las chocotejas, ya, pues, es diferente. Continuamos. Entonces, eres un comerciante, no te olvides, ¿ah? Comerciante. Ya. Ahora, ya es suficiente, creo que ya es mucho. Como ustedes son muy inteligentes, lo van a entender rápido. Aquí tengo dinero, me pongo a prestar y obtengo ganancias por los intereses. Quiero que me digas, ¿cuál es el capital lucrativo? Pregunta, ¿el dinero, el préstamo, el acto de prestar o la ganancia? Ya, no puede fallar, ¿ah? Correcto, ya lo entendiste. El capital lucrativo viene a ser el dinero. Si no tienes dinero, no tienes capital lucrativo.
Ahora, se vuelve capital lucrativo porque el dinero, ¿a qué lo dedicase? ¿El dinero a qué lo dedicase? A prestar. Y si el dinero lo hubieras dedicado a producir, a crear, o sea, el dinero, con ese dinero comenzaste no sé, iniciar un negocio, una juguería, etcétera. Entonces ya no sería capital lucrativo, sería productivo. Perfecto, muy bien. Chicos, hasta ahí, ¿estamos entendiendo? ¿Encuentras algún tipo de dificultad? Listo. Entonces continuamos. Sigo. Tú solo, ya no te ayudo, ya no te ayudo. Tengo capital, compro acciones y gano dividendos cuando esas acciones suben de precio. El capital lucrativo viene a ser el dinero. La compra de acciones es la operación que yo hago para realizar ganancias. Y por último, ¿cuál es mi capital lucrativo? Tener una marca patentada. ¿Cuál es mi capital lucrativo? Tener una marca patentada. ¿Cuál es mi capital lucrativo? Tener una canción que cada vez que alguien la toca me tiene que dar dinero. ¿Me entiendes? Punto. Listo. Profe, yo no sé por qué estoy estudiando. Ya encontré la técnica para ser feliz toda mi vida. Lo único que necesito es tener puro capital lucrativo. Lo único que necesito es tener puro capital lucrativo. Tengo capital lucrativo y listo. Claro. Si no quieres producir en la vida, no quieres producir nada, ni siquiera tener tu empresa, quieres tirarte jugando PlayStation, lo único que necesitas, ¿qué cosa es? Tener un inmueble, un mueble, una mercancía o harto dinero para prestarlo, para comprar acciones, o una marca, una creación o una canción, una marca patentada para poder ya franquiciarla. Mm, Ahora, pero discúlpame por ser pincha globos, pero también hay la posibilidad de que no te paguen alquiler, no logres vender tus mercancías, los que prestaste te tiran cabeza, no te devuelven, nadie compre tus acciones o la empresa que compraste acciones pierda, quiebre y nadie quiera tu marca. Claro, siempre existirá un riesgo. Continúo. Ahora, nos concentramos en el capital productivo. Como su mismo nombre lo dice, es un capital que sirve para producir. Un ratito, déjame borrar acá porque creo que esto te puede distraer. Pero te voy a eliminar el distractor, ¿ya? Ya está. Distractor eliminado. Ya. Ahora sí. El capital para producir se divide en dos. Capital fijo y capital circulante. Ayúdame, por favor. Dime, ¿cuál sería la principal diferencia entre un capital productivo y un capital lucrativo? Perdón, entre un capital fijo y un capital circulante, disculpa. Fijándote ahí, ¿cuál sería la diferencia entre capital fijo y capital circulante? Claro, pero aquí tengo algunos errores. Primer error cometido por Susana Isabel Cornejo, que ahorita le vamos a dar solución. Dice el tiempo de uso.
Segundo error de Anderson Mohamed, que dice las veces que se puede realizar. No, no estamos usando el verbo adecuado. Si tú me dices, profesor, mira, este se utiliza varias veces. Este de acá se usa una sola vez. Permíteme decirte entonces que acabas de cambiar la teoría. Porque entonces esto ya no sería capital. Sería bien infungible y este bien fungible. ¿Me entiendes? Entonces, tienes la idea, pero no estás usando las palabras correctas. ¿Cuáles son los términos correctos que debes usar? A ver, cuando digas que el capital fijo se usa varias veces, no digas así. El capital fijo produce varias veces. Repito, el capital fijo produce varias veces. Mientras que el capital circulante produce una sola vez. Ya, a ver, de nuevo. El capital fijo. El capital fijo. Exacto, qué bonito. Cristian Alexis, Cristian Adelson, Anders, Victoria, qué lindo. Y el capital circulante. Exacto. Por lo tanto, a ver, vamos a hacer algunos ejemplitos, ¿saben? Algunos ejemplitos. Quiero hacer una torta. ¿La torta es capital? No, la torta es un bien. Dame un elemento que puedo utilizar varias veces para muchas tortas. ¿Puedo hablar de quién? Del horno. Dame un elemento que solamente voy a usarlo una sola vez en esa torta. La harina. ¿Yo podría sacar la harina de esa torta para hacer otra torta? No, ¿verdad? Mm, no, ¿verdad? Bien, entonces, por eso se dice que produce una sola vez y este produce varias veces. Otra palabra más. ¿Cuál de estos capitales, pregunta de examen, es el único que sufre depreciación? Es decir, su valor va disminuyendo cada vez que vas produciendo. Su valor va disminuyendo cada vez que vas produciendo. Exacto. Y eso se llama, ¿cómo se llama? Depreciación. Depreciación. No, depresión es un estado anímico. No, lo siento. Despreciación es otra cosa. Ten cuidado. Depreciación. ¿Y qué viene a ser la depreciación? La depreciación será la pérdida del valor del capital producto del desgaste. Profe, ¿la harina no se puede desgastar? No, pues ¿cómo se va a desgastar? ¿Estás desgastando la harina en la torta? No, estás desgastando el valor del horno. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro eso? Ya, bien, continúo. Ahora, ¿cuánto vale un horno? Profe, el horno está 6.500 soles. ¿Cuánto vale un kilo de harina? Profe, 17 soles. La torta vale 60 soles.
Ayúdame, ayúdame. ¿Quién traslada todo su valor al producto final? Todo. Entrega todo su valor al producto final. Claro. En este caso, el capital circulante, los 17 soles dentro, ¿dónde están? No me digas dentro de la torta. Mamá, busca 17 soles, está dentro de la torta. No, está dentro de los 60 soles. Mientras que el horno se va depreciando, ponte un sol por cada vez que hace una torta. O sea, después de una horneada, el horno ya no vale 6.500, vale 6.499. Este sol, que es la depreciación, está dentro de los 60 soles. Quiere decir que el valor del desgaste, ya, la depreciación incorporándose, va incorporándose al producto final. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Y ahora, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas la pregunta que le hice a la señorita, ayúdame, ¿quién fue? Leticia, creo. No me acuerdo bien. Leticia, te voy a volver a hacer la pregunta a ver si tienes la respuesta. ¿Qué capital, perdón, el pago por la fuerza de trabajo, el pago por la fuerza de trabajo produce una sola vez y transfiere todo su valor en una sola vez? ¿Qué capital es? Ahora ya no dudas, Leticia, ¿qué pasó? Ahora ya no dudas, Leticia, ¿qué te pasó? Y si yo te dijera, hubieras tú elegido no pago por la fuerza de trabajo, sino me hubieras elegido, ponte, un vehículo, un auto para un taxista. Y si me hubieras dicho, el auto de un taxista produce varias veces y se va depreciando su valor con el uso. ¿Qué capital es? ¿Qué tal? Imposible fallarse, ¿o no? Preguntas, por favor. Preguntas, por favor. Mi nombre es Víctor Cóndor y voy a tratar siempre de hacerte dudas, preguntarte y tú que me digas cualquier duda que tengas para poder yo resolverla, ¿ya? ¿Listo? Bien, ahora nos vamos al lado marxista. Obviamente dijimos que esto no viene, pero sin embargo lo hemos visto en examen de la CEPRE San Marcos. Para los de la CEPRE San Marcos, ¿cuáles son los capitales? Constante y variable. No puede ser más fácil de lo que voy a decir ahorita. Para los marxistas, todo lo que no sea el pago por la fuerza de trabajo es el capital constante, ya que es un dinero que se utiliza para comprar medios de producción. Sin embargo, esos medios de producción no cambian su valor. Quiere decir que, a ver, aquí tengo, ponte el horno y tengo acá la harina. El valor del horno, 6.500 soles. El valor de la harina, 17 soles. No sé, estoy inventando el valor, ¿eh? Tanto el horno como la harina no pueden
cambiar su valor. Claro, si el horno valdría más, entonces tú me aumentarías el precio, ¿sí o no? Si la harina valdría más, entonces me aumentarías el precio. ¿Estamos? Entonces, mi pregunta es, si el horno valdría más, me aumentaría el precio. La harina valdría más, me aumentarías el precio. Dame el salario, porque acá dice salario, del panadero, del pastelero. El salario de este pastelero, que produce riquísimas tortas, es de 1.025. Le pagan el salario mínimo. Te pregunto, ¿ese salario puede ser mayor? No, es 1.025. Ah, pero el valor que genera ese pastelero, ese panadero, ese valor que genera, ¿puede ser mayor? Claro, porque gracias a él, como las tortas son riquísimas, los clientes vuelven y quieren un pedazo más, quieren comprar otra torta más. Entonces pregunta, ¿él debería recibir más de 1.025? Claro, pero no recibe. La harina siempre será 17, el horno 6.500 y si sube, subirá más. Pero en cambio, él no. Él debería recibir más. A ese excedente el valor, ¿cómo le llamamos? Esa es la plusvalía. Y sumado nos dará lo que genera el trabajador. ¿Estamos? ¿Algún día lo recibirá? No, pues no lo va a recibir. ¿Y por qué no lo va a recibir? ¿Por qué no lo va a recibir? ¿Mm? Porque eso se lo queda el dueño. Se lo queda el dueño. Es la ganancia del dueño. Que los marxistas, ¿cómo le llaman? Le llaman plusvalor o plusvalía. Susana me dice, profesor, es el pago no remunerado. Pero es el pago que lo recibe el trabajador. No, pues. Entonces, ¿quién se lo queda? El dueño de la empresa. Ya. A ver, voy a hacer algo muy sencillo y espero que lo capten. Voy a hacer un ejemplito, ¿ya? Para explicar la plusvalía. Ya, a ver, tengo un médico, tal vez entre ustedes hay un médico, que su salario es 5.000 soles. Y por acá también tengo un ayudante de cocina, cuyo salario es 1.025, salario mínimo. Bien, ¿quién de los dos es más explotado? ¿Quién de los dos es más explotado? Tú no puedes saber. ¿Por qué no lo puedes saber? Porque necesitas primero ver cuánto generan cada uno. A ver, hablemos en la situación del médico. El médico en la clínica que trabaja decide un día preguntarle a, a la paciente
Señora, ¿cuánto usted paga por la operación que le he hecho? Doctor, disculpe, me extraña su pregunta. ¿Por qué quiere saberlo? Bueno, pues quiero saber cuánto usted paga por la cirugía que yo le he hecho. Es como si yo te preguntara, mira, esta pregunta está prohibida, ahorita se van a encender las alarmas. Mira, automáticamente, ¿no? Las cámaras se van a prender, todo. Es más, hasta puedo recibir un memorando por hacer esta pregunta. Ahí va. ¿Cuánto pagas de pensión? Mándame al interno. Pregunta, ¿por qué no me lo dirías? Ah, profesor, porque son cosas personales, pues. Jesús me dice, eso no se pregunta, profesor. Ah, entonces quiero que mires en la pantalla. Entonces, será lo mismo cuando el médico le pregunta a su paciente cuánto pagó, ¿o no? Lo mismo, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que la clínica cobra cada cirugía del médico 8.000. La señora que le respondió le dijo, bueno, doctor, 8.000. Y ese médico tiene que hacer por lo menos 5 cirugías. 5 por 8, ¿cuánto es? 40.000. ¿Cuánto le paga él? 5.000. Ayúdame, por favor. ¿Cuánto es los 35.000 que le faltan? Ya que él hizo generar para la empresa 40.000. ¿Cuáles son cómo se llaman los 35.000 que le faltan? Plus, plusvalía. Acabas de darte cuenta cómo se obtiene la plusvalía. Entonces, yo puedo decir que el salario de 10.025, pero este es un excelente restaurante, y gracias a este señor, digamos, las verduras, el pollo, están excelentemente picados. Genera para el restaurante 2.000. Los 975, ¿qué serían? Exacto. Esa es la plusvalía. Entonces, yo te diría, ¿cuál de los dos es aquel que genera más plusvalía? Y es el medio. Por lo tanto, sería el que genera más explotación. ¿Listo, chicos? Gracias, Kiara. Bien. Voy a volverle a preguntar a Leticia. Profe, se la agarró conmigo. No, algo sencillo, Leticia. ¿Estás ahí? Ya. Leticia, por favor. ¿Cuál es el capital? El pago por la fuerza de trabajo es un pago incompleto, ya que su excedente, llamado plusvalía, recién es el valor que genera el trabajador. ¿A qué capital nos referimos? Bravo. Mira, ni siquiera me dejó terminar. Ni siquiera me dejó terminar. Estoy orgulloso de ti, Leticia. ¿Sí?
Y para terminar, vamos a la parte histórica. Necesito tus conocimientos de historia. ¿Cuál fue la primera vez que apareció el capitalismo? Es decir, la coyuntura del capital. Tenemos la primera forma fue con el capital comercial. O sea, ya estamos hablando de qué? Del mercantil, del mercantilismo. Por eso al mercantilismo, ¿cómo le dicen? Que es la primera fase. Claro, del capitalismo. Bien. Siguiente. Después, eso de ganar producto de la compra y venta, después aparece el capital industrial. ¿Qué vendría a ser el capital industrial? La revolución industrial, pues chicos. Y con la revolución industrial, ¿qué llegó? ¿Qué apareció con la revolución industrial? La siguiente fase del capitalismo. ¿Cuál era? El industrialismo, ¿no? Y ahí aparecen las famosas mercancías. ¿Te acuerdas que en algún momento te dije que las mercancías eran capital? Claro, porque podías, ¿qué? Podías venderlas, ¿sí o no? Sigo. Después llegaron los bancos y apareció el capitalismo bancario. Los bancos se hicieron ricos gracias a que aplicaron la usura permitida por el Estado. Es decir, te cobraban más intereses que los que te pagaban. Y finalmente aparece el capital financiero. Este capital que es fusión de quién, ¿ah? ¿Mm? Del capital bancario industrial. ¿Y dónde hoy en día tú puedes ver ese capital? ¿Dónde tú puedes observar ese capital? En la bolsa de valores. En la bolsa de valores. Correcto, en la bolsa de valores. Claro, ahí hay no solamente capital de industrias y capital de bancos. Último, y el no menos importante, ¿qué sería el capital humano? Todo lo que tenga que ver con
todo lo que tenga que ver con conocimientos del ser humano. Por ejemplo, para que me puedas entender, ¿qué pasaría si tú haces una maestría, tú eres de San Fernando, de la Facultad de Medicina de San Fernando, pero haces una maestría en Cayetana, haces una maestría en el extranjero? Tus conocimientos, productos de la maestría, ¿qué vendrían a ser? Exacto. Muy bien, muy bien. Otro. Y cuando tienes, digamos, 10 años en una empresa, ¿no cuenta acaso también la experiencia? Claro. Y esa experiencia no te la pueden quitar. Es parte de tu capital, ¿qué? Es parte de tu capital humano. Muy bien. Y hay algo que naces o no naces, así simplemente es la cosa. El capital, el talento. Qué buenaza el talento, ¿no? Imagínate, Messi, si tú practicas como Messi, miras los videos como Messi y te vistes y te peinas como Messi, ¿vas a jugar como él? No, ¿verdad? Eso ya viene en tu ADN y tú vas a desarrollar ese talento. Acaba Cristian Alexis de hacerme una pregunta muy bonita. ¿Quién le puede responder a Cristian Alexis? El que le logra responder tiene premio. Flavia, lastimosamente, no es la fuerza de trabajo el capital variable, es el pago por la fuerza de trabajo. Lo siento, Carlos, el capital humano no es la fuerza de trabajo, porque el capital humano son los conocimientos aparte que puede generar como trabajador, es la experiencia aparte que puede generar como trabajador. La respuesta está en este cuadro. La respuesta es, son dos factores productivos distintos. ¿Estamos? No tiene ni uno que ver. El capital no es trabajo ni el trabajo es capital. Son dos factores productivos distintos.
¿Se entendió? Una cosa es capital, otra cosa es fuerza de trabajo. A ver, por favor. Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Muy bien. Quiero que vuelvas a mirar la pantalla. ¿Ya lo viste? Listo. Perfecto. Ya no hay nada más que enseñarte de capital. Cambiamos. Vamos ahora a la empresa. En el caso de la empresa tiene las siguientes características. Espérate, déjame buscar dónde está la empresa. Acá está. Ya. Bien. Últimamente no ha venido preguntas sobre empresa, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo, ¿no? La empresa es una unidad económica que combina y organiza los factores productivos clásicos. ¿Cuáles son los clásicos? Naturaleza, trabajo y capital. Una vez que los organiza y los combina, ¿qué produce? Bienes y servicios. ¿Cuáles son las características de la empresa? ¿Qué características tiene la empresa? Primero, tiene fin económico. ¿Qué implica que tenga fin económico? Exacto. ¿Qué error comete la mayoría de alumnos cuando escucha fin económico? ¿Piensan que es ganar dinero? No es así. Fin económico es producir. Ganar dinero es lucrativo. ¿Qué otra cosa tienen las empresas? Fin mercantil. Todos sus productos son ¿qué? Destinados a un mercado. Fin social. Busca pues el bienestar de la sociedad. El bienestar de la sociedad. Puede ser también que haga labor social entregando regalos, donaciones. ¿Ok? Y tener responsabilidad es cumplir con las obligaciones que tiene la empresa. Puede ser que tenga deudas, entonces tiene que cumplir con sus acreedores. Bien. Ahorita vamos a ver razón social, un ratito. Un rato, Sergio. Sergio, pregúntame en público, ¿ya? A todos. Bien, hay una pregunta que está causando polémica. Ahí te va. Una tal Rosa es
trabaja y administra su cevichería. Y Carmen es gerente general de una cadena de supermercados. Bien, ¿quién de los dos es empresa y quién es familia? No, pues Rosa, al administrar su cevichería, ella se vuelve ¿en qué? En empresa. Profesor, ¿habrá empresas en donde el dueño trabaja? Claro. En Bones yo siempre veo al dueño que trabaja. En empresas, mientras hay otras empresas más chiquitas también donde el dueño trabaja. Se llaman EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Pero en cambio, Carmen, ¿qué viene a hacer? Solo trabajadora, ya que es gerente general. Entonces, si solo es trabajadora, Carmen sería familia. ¿Se entendió eso? Listo. Por lo tanto, si yo tengo mi cevichería, dale, ¿cuál es mi objetivo? Producir ceviches. ¿El ceviche me lo como yo? No, van dirigido al mercado. ¿Cobro? Sí, y bien, porque quiero ganar. Su fin social, de vez en cuando hago promociones para los que menos tienen. Fin social. Y tener responsabilidad, cumplo con el Estado, adquiero mi licencia de funcionamiento y también cumplo con mis acreedores, que son los que me prestan el dinero. ¿Listo? Bien, clase de empresa. Clases de empresas. Tengo empresas públicas y empresas privadas. Dame la diferencia. Públicas son empresas que le pertenecen al Estado. Ejemplo, FONAFE. Ahí vas a encontrar a las empresas que le pertenecen al Estado. Todavía quedan. ¿Cuántas quedan, profe? 35 empresas. Solo quedan 35 empresas del Estado. Todas las demás fueron privatizadas. FONAFE. Entras a FONAFE. Uy, estas tres ya murieron. Cada vez que entro, ha muerto alguien. Ya, listo. ¿Cuántas son? 35 empresas que todavía siguen existiendo. Ahí tienes la lista completa. ¿Y cómo te das cuenta que es una empresa? Por su razón social. La razón social es el equivalente al nombre de una persona, solo que tú tienes nombres y apellidos. La empresa que tiene razón social. Y en la razón social, siempre al final va a terminar como SA. Eso es lo que le convierte en empresa. ¿Y SA qué cosa sería? ¿Listo? Claro, pero no solamente hay una. Ahorita viene Sergio, ahorita viene.
Sigo. Dame la diferencia entre una empresa formal e informal. Formal tiene todas las de la ley. Licencia de funcionamiento, están inscritas en registros públicos, mientras que las informales no tienen licencia, pertenecen a una economía subterránea, no emiten boletas, facturas. Esas son las informales. No existen las ilegales, ¿ah? Ten cuidado, no hay empresas ilegales, porque no podemos llamar a alguien, a algo ilegal una empresa. Es como si alguien te dijera, sí, vendo droga a los niños. Ah, caramba, eres empresario. Sí, tengo mi grupo de sicarios. Ah, mira, ¿qué tal? Te dedicaste a la empresa ilegal. No, no existe. La empresa ilegal no existe, es un acto ilegal. Los actos ilegales se llaman delitos y a los que cometen delitos le decimos delincuentes. Cuidado. Por el tamaño. ¿Cómo sería el tamaño? Bueno, ya las cantidades de acá están erradas porque ya no, el valor del UIT ha cambiado. ¿Quién me da el nuevo valor de una UIT? 4.000, ¿cuánto ha subido la UIT? Recuerda, sube cada 1 de enero de cada año. Claro, puede ser que el dato que tengas sea del año pasado o del anteaño pasado. Dime cuántas UIT tienes en tu cuerno, dime cuántas veces ha cambiado y te diré cuántos ciclos has estado. Para el año 2023, la UIT es 4.950. ¿Estamos? Ya, ahora multiplica. Saca tu cálculo, rapidito. A ver, saca tu cálculo. ¿Qué pasa si la empresa vende 150 UIT? O sea, ¿cuánto vende? Vende 742.000 soles con 500. Ah, entonces es un micro. ¿Qué pasa si vende más de 1.700, perdón, más de 150 hasta 1.700? O sea, vende hasta 8.415.000 soles. Mediana empresa, ¿hasta cuánto es lo máximo que vende? 11.385.000 soles. Y una gran empresa obviamente vende más de 11.385.000 soles. Listo. Esa sería la cifra el día de ese año, ¿no? Ese año. El próximo año cambiarán los datos. El próximo año cambiarán los datos. ¿Estamos así? ¿Alguna duda ahí? Ya. Y ahora, esa de acá. Su compañero Sergio decía, profesor, quisiera que me apoye. Que era una razón social, si hay una sociedad anónima, habrá sociedad anónima abierta y cerrada.
Y bueno, hoy su compañero Sergio se ha enterado que no hay dos. O sea, no solamente hay una abierta y una cerrada, sino también hay tres. Hay una sociedad anónima ordinaria, hay una sociedad anónima abierta y una cerrada. ¿Ok? ¿Qué crees que te ha regalado Sergio con mucho cariño? Para todos ustedes, mi regalo de despedida. Mirando para acá. Ya terminamos la clase. Un cuadrito en donde está, fíjate la primera columna, todas las empresas, las tres sociedades anónimas, cómo son sus socios, su capital de cada uno de ellos, sus características, la responsabilidad si es limitada o ilimitada. Recuerda, eso tiene que ver con qué. Limitada significa que yo te pago solamente con lo que tiene la empresa. Ilimitada significa que te pago ya con lo que tiene la empresa más mi patrimonio personal. Y ahí están las diferentes razones sociales, las que estaba preguntando Sergio, de cada uno. Y siempre al terminar, obviamente, irá ¿qué? ¿Qué irá? Las siglas al final de cada empresa. Con mucho cariño para ti. Por favor, ¿podrían confirmar si lo tienen? ¿Podrían confirmar si lo tienen? Bien, chicos. Así vamos a ir todas las clases, pero disculpen, chicos, no es gratis. No es gratis. ¿Cuánto es su precio? Ahí te va. Tienes que aprenderte esa hojita. Te voy a evaluar oralmente la próxima semana, con un quizzes o un oral abierto. Dime, ¿aceptas pagar el precio? Listo, entonces quedamos así. ¿Ya? Si no, no hay regalos la próxima semana. Bien, uno, dedo, fin lucrativo. Uy, estas preguntas están para que te diviertas, ¿ah? Uno, dedo, dos, casa, capital circulante. Tres, casa, las acciones de una minera. ¿Qué implica las acciones de una minera? ¿Un capital de qué tipo? Lucrativo, ¿no? Hay relación con el capital lucrativo. Tres, casa. Cuatro, dedo. Cinco, capital fijo, avión. Cinco, capital fijo, avión. Seis, seis, un cargador frontal. ¿Para cuántas veces produce? Muchas veces. Por lo tanto, capital fijo. Siete, ¿para qué sirve el capital? ¿Para qué sirve el capital? Exacto, beso. Ocho, avión. Nueve, dedo. 10. ¿Cómo se llama esa sociedad? Parte de tu trabajo la próxima semana que te voy a preguntar, en donde uno pone capital y otro administra la empresa. Sociedad en comandita. 11, avión. ¿Te acuerdas cuál era el fin cuando llevabas el producto al consumidor? Fin mercantil. 12, casa. Cuando la empresa comienza a dar ayudas, ¿no? Ayuda social. 13, pequeña empresa. ¿Qué tengo que hacer? Dividirlo entre 4.950, ¿no? Que es el valor de qué, ¿ah? De la UIT. 13, beso. 14, avión, solo microempresas.
Claro, porque tiene que ser hasta 150 UIT. Sigo. Pregunta, ¿cómo se llaman las empresas que no tienen acciones? O sea, ninguna sociedad anónima es, sino a sus accionistas le dicen participacionistas. Cada uno aporta. Beso. Muy bien. Excelente, Olenka. Gracias, David. Espero les haya gustado. A partir de ahora va a haber regalos, pero con un esfuerzo. Les saluda el profesor Víctor Cóndor y para los que no me conocen, este es mi simbolito para que nos despidamos cada clase. Ahí está, ya algunos ya lo conocen. Bueno, es un águila, debería ser un cóndor, pero no hay. ¿Qué podemos hacer? Muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Hasta luego, gracias.